Hola, somos el Gang of Three, antes conocidos como el Grupo Serbia. En este tutorial sobre patrones de diseño vamos a explicar el funcionamiento del patrón Prototype. Inicialmente vamos a realizar una introducción al patrón. Prototype, en castellano prototipo, es un patrón de la familia de los patrones de diseño creacionales. Como su nombre indica, esta familia se encarga de proporcionar una alternativa al cliente a la hora de crear objetos, sustituyendo la palabra clave new por algún otro método de creación. Concretamente, este patrón sustituye la palabra new por un método clone, que se encarga de crear nuevos objetos haciendo copias exactas de una instancia anteriormente creada, el llamado prototipo. ¿Y para qué sirve este patrón? Este patrón resulta útil en escenarios donde es preciso abstraer la lógica que decide qué tipos de objetos utilizará una aplicación, de la lógica que luego usarán esos objetos en su ejecución. Los motivos de esta separación pueden ser variados. Por ejemplo, puede ser que la aplicación deba basarse en alguna configuración o parámetro en tiempo de ejecución para decidir el tipo de objetos que se debe crear. Suponemos que con esta explicación no queda del todo claro el fin con que se utiliza este patrón, pero más adelante y con ayuda de ejemplos esperemos que lleguéis a entenderlo. ¿Qué ventajas nos aporta este patrón? En primer lugar, oculta las clases del producto al cliente. El cliente no se debe preocupar de cómo está implementada la lógica de las clases. También permite duplicar eficaz y rápidamente objetos de costosa creación, dado que en algunas ocasiones es más rápido una operación clone que la llamada new. Para clases con un gran número de atributos, este patrón es útil cuando se necesita crear dos objetos que comparten gran parte de estos. Otra de las ventajas es que permite una reducción del número de subclases. Utilizar este patrón en lugar de una factoría evita al programador la implementación de toda la jerarquía de clases creadoras. Y por último, proporciona una configuración dinámica de una aplicación. Permite crear nuevos objetos de clases diferentes, decidiendo en el momento de ejecución de qué clase va a ser el nuevo objeto. Ahora que ya hemos presentado el patrón y hemos indicado a grandes rasgos para qué sirve, vamos a profundizar un poco en los detalles de su estructura mediante un ejemplo sencillo. Supongamos que estamos desarrollando un juego de rol. Supongamos también que al iniciar el juego se pide al usuario que seleccione el tipo de personaje que desea utilizar. Una vez hecho esto, el jugador comenzará la partida en el poblado inicial, que estará repleto de toda una sociedad de individuos de su misma raza. Ahora que hemos presentado el ejemplo completo, vamos a comenzar con una primera estructura muy sencilla a partir de la cual iremos avanzando paso a paso, complicando el ejemplo hasta llegar a la solución final. Comencemos con una primera idea. En esta primera aproximación al resultado final, vamos a desarrollar una idea sencilla. El jugador solo podrá utilizar un tipo de personaje, en este caso, un elfo. El cliente, por su parte,
no tendrá más remedio que crear un poblado de elfos. Tal y como se muestra en el diagrama, necesitamos dos clases. La clase elfo, que tendrá dos atributos, vida y ataque. Y la clase cliente, que será la encargada de crear el poblado de elfos. Como supongo que habréis pensado, puede ser muy monótono para un usuario de nuestro juego el no poder elegir entre varios tipos de personaje. Vamos a darle un poco de dinamismo al ejemplo y añadamos más personajes a nuestro juego. Ahora, además de elfos, el usuario podrá elegir entre orcos y duendes. Para ello, generalizaremos utilizando una clase abstracta personaje, dado que los tres tipos de personajes tienen características comunes. Y crearemos, además, una subclase de esta por cada raza. En esta iteración, al cliente se le complica la faena. Dependiendo del tipo de personaje, tendrá que crear el poblado con unos habitantes o con otros. Para ello, el método crear poblado comprobará el tipo de personaje que es y llamará al método correspondiente. Crear poblado de elfos, crear poblado de orcos o crear poblado de duendes. Como supondréis, esta manera no es la más adecuada para solucionar el problema, ya que si queremos añadir más tipos de personaje, por ejemplo, un hada, aquí es donde entra en acción el patrón prototype para los amigos. Como vemos en el diagrama, ahora la clase personaje implementa la interfaz personaje clonable, que a su vez extiende de la interfaz cloneable de Java. Pero, ¿qué misión tiene esto exactamente? La interfaz cloneable es una interfaz vacía, que permite al objeto que la extiende llamar al método clone implementado en la clase object sin que éste lance ninguna excepción. Si no extendiésemos dicha interfaz, al llamar al método clone se lanzaría una excepción de clonación no soportada, o clone not supported exception. La interfaz personaje clonable la definimos nosotros. Contiene un único método, clone, que obligará a que la clase personaje proporcione lógica a dicha función, de manera que cada personaje se clone de la forma que a nosotros nos interese. Por tanto, como la clase personaje implementa esta interfaz, todos y cada uno de los personajes ofrecerán un método de clonación y serán clonables. Es decir, el cliente podrá crear una nueva instancia a partir de la que ya tiene, conocida como prototipo, de manera que el clon contará con las mismas características que el prototipo original. De este modo, el trabajo del cliente se vuelve a simplificar en gran medida. Han desaparecido los métodos de creación para cada tipo de personaje, y ahora el método crear poblado crea la población sin preocuparse de qué tipo es el personaje que ha elegido el jugador. Sencillamente llama al método clone de dicho personaje para obtener más individuos de su misma raza. A continuación, vamos a pasar a ver la implementación de dicho patrón en Java.
comenzamos la implementación del patrón prototype en Java presentándoos la interfaz personaje clonable y la clase personaje. La interfaz personaje clonable ofrece un único método, que ha de ser implementado por la clase personaje que extiende a esa interfaz. O mejor dicho, las clases hijas serán las que lo implementen. Además, la clase personaje contiene dos atributos cuyos valores serán diferentes para cada uno de los tipos de personaje. Continuamos con las subclases de personaje. Estas subclases, al heredar de personaje, tienen dos atributos que serán los que se copiarán al hacer la clonación, como vemos en los métodos clone de cada una de ellas. Además, cada una de estas clases incorpora un método toString para poder visualizar el resultado que obtendremos más adelante. Bien, para finalizar la implementación del patrón prototype, solamente nos queda la clase cliente. Esta es la clase que utilizará la lógica del prototype. Desde ella se tiene una visión de cómo el cliente utilizará esta jerarquía de clases. En primer lugar, vemos cómo se crea un vector de personajes. En una aplicación real se obtendría el personaje que ha seleccionado el jugador mediante algún getter que devolviese una instancia del tipo personaje, sin nosotros saber a priori si se trata de un elfo, un orco o un duende. Seguidamente, mediante un bucle en el que trabajamos con objetos de tipo personaje, el tipo general, creamos 3 clones de cada instancia del vector y mostramos por pantalla que, efectivamente, todos pertenecen a la misma raza. Y hasta aquí la implementación del patrón en Java. Como conclusión, simplemente añadir que los patrones de diseño son soluciones generales a problemas comunes que se plantean constantemente a los programadores. A partir de ahora, que comprendemos la utilidad del patrón prototype y sabemos cómo utilizarlo, cuando realicemos un código que pensemos que puede ser susceptible de caer en alguno de los problemas que hemos mencionado, o bien que las ventajas que reporta el patrón prototype nos puedan ser útiles, lo utilizaremos. Bien, muchas gracias a todos por su atención, esperamos que lo hayan entendido todo y en caso contrario, a continuación disponen de unos minutos para hacer sus preguntas. Gracias.